bendice. Amén. Dios le bendiga más. Amén, amén, amén. Amén. Yo quiero en la mañana de hoy darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su casa. Y darle gracias a Dios por permitirnos llegar bien y por poder tener un lugar, un espacio donde adorarle, por tener un lugar en donde Él ha provisto para nosotros poder llegar aquí y decir, Abba Padre. Amén. Qué bueno es que cuando yo puedo, independientemente de lo que aquí se adore, yo puedo entregar mi adoración en espíritu y en verdad. Aleluya. Yo quiero traer una palabra y quiero que usted vaya buscando en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 13. En el capítulo 13. Bendito eres. Y yo voy a traer esta palabra. Capítulo 13, 13. 13, 13. Y yo creo que esté bien pendiente de la palabra que vamos a estar leyendo, pero también la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y quiero decirle que Él ha puesto con tristeza, con dolor. Como me imagino que cuando Juan la escribía, tiene que haberla sentido. Porque estaba narrando algo que, aunque fue trascendental para cada uno de nosotros, tiene que haber sido escrito bajo el marco de la angustia y la tristeza. Salud. Dice la palabra en Juan 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Pregunta Jesús. Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí. Amén. Y el que me recibe a mí, al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien amaba, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos,
Poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Dios añada bendición a esta palabra. Amén. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón se llama también ustedes deben amarse. Y también ustedes deben amarse. Es un fragmento de una oración que aparece justamente en el versículo 34 cuando Jesús le habla a sus discípulos. Les voy a dar un mandamiento nuevo. Yo les voy a decir algo. Ese que ustedes llaman que es su maestro y la realidad es que lo soy, les va a decir cuál es el mandamiento que los tiene que regir desde hoy en adelante. No importa lo que pase. También deben amarse. Lo estamos haciendo. Me rompió el corazón porque dice que de este modo sabrán que son mis discípulos. Hace unas semanas yo me estoy preparando porque como parte de algo que hicimos hace alrededor de un mes atrás, en donde fuimos partícipes de una organización que se estableció para ir y manifestar la voz nuestra, en donde no queríamos que se discriminara a nadie por ser como fuera o por quien creyera. Surgieron muchas cosas que posiblemente usted no las va a entender. Y yo no le pido que las entienda, porque Dios no me dice a mí que yo le pida a usted que entienda. Dios me dice a mí que como su mensajera les pida que se amen. Usted no tiene que entender lo que está pasando. Usted no tiene que entender a su hermano. Usted tiene que amar a su hermano. Y cuando le cuento esto porque a raíz de esa situación en donde estábamos allí un montón de organizaciones y muchas de las organizaciones que estábamos allí de pie, uno estaba al lado de otro y cuando nos dimos cuenta estaba al lado de un budista, estaba al lado de un musulmán, estaba al lado de un ateo, estaba al lado de un humanista, estaba al lado de un secular, estaba al lado de un pastafariano y estaba, ¿sabes qué? Y estábamos nosotros y estaba una iglesia bien poco representada. ¿Sabe por qué? Porque quien está llevando el mensaje de cuidar, amar y proteger a los demás no está siendo la iglesia de Dios. No somos nosotros los que los estamos llevando. Tiene que venir un ateo para decirme que a las mujeres las están matando y que alguien levante la voz por ellas porque la iglesia se ha quedado callada. Entonces, ¿en dónde está aquí el mensaje de ámense los unos a los otros? Si nos matan, si nos violan, si hacen escante y la iglesia sigue preocupada por construir estatuas o la legislatura sigue preocupada por construir estatuas en un lugar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están los discípulos de Jesús que somos llamados a amarnos los unos a los otros? Él no dijo ama a aquel porque sea bueno y desprecia al otro porque sea malo. Él estaba amando a Juan que lo estaba sobre su pecho, pero también estaba amando a Judas que lo iba a traicionar, como también estaba amando a Pedro que lo negaría. Entonces desde ese momento Jesús está diciéndote, yo no te estoy pidiendo que tú ames a tu hermano porque sea bueno o malo. Yo no estoy pidiéndote que ames a tu hermano porque te sea leal. Yo no te estoy pidiendo que tú ames a tu hermano porque te levante la cola. Yo te estoy pidiendo que ames a tu hermano porque es mi hijo. Amén. Y mi hijo no es quien tú crees que eres. Sus discípulos. Tengo que reírme sarcásticamente. Somos sus discípulos. Nos atrevemos a llamarnos sus discípulos
Porque el discípulo hace lo que hace su maestro. ¿Qué hacen los budistas? Hacen lo que dice Buda. Y buscan la paz. ¿Qué hacen los discípulos de Gandhi? Hacen lo que hizo su líder Gandhi. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? Discriminarse los unos con los otros. Atentarse los unos con los otros. Burlarse los unos de los otros. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? Que ellos mismos nos están diciendo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde están ustedes? Porque cuando mataron a una mujer, aunque sea con una bandera, yo estaba allí diciendo, oye, la mataron, pero ¿dónde estaban ustedes? Nosotros estábamos criticándonos los unos a los otros. Yo no digo esto, lo digo con dolor. Me enfrenté al propio dolor que sentía. Como se tuvo que haber enfrentado esa noche al dolor de Jesús, sabiendo que le serviría el pan a quien lo estaría traicionando. Sin embargo, el Jesús pudo haber parado allí y decir, ¿sabe qué? A ti te descarto, a ti te rechazo, tú eres un embustero, tú eres un tramposo, tú eres un humillador, tú me traicionas, tú hablas mal de mí, pero sin embargo, a él se le sirvió el pan con sus propias manos. Eso no es un acto de amor. Entonces, ¿qué le mandaron a hacer a usted? ¿Qué nos mandaron a hacer a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer? Dice Jesús. ¿Qué? Amarnos. Amarnos los unos a los otros. Este versículo, este pasaje bíblico que se lee en el capítulo 13 de Juan, es Jesús hablando en su última noche con sus discípulos. En la última oportunidad que tenía de estar frente a sus discípulos. Este pasaje bíblico que está aquí narrando Juan, se trata de la última cena que Jesús tuvo a sus discípulos. Era la última oportunidad que él tenía antes de su muerte para decirle, a mí me va a pasar esto. Yo voy a morir. Yo voy a ser crucificado. Yo voy a padecer por ustedes. Yo voy a entregar mi vida por ustedes. Pero yo no le pido a ustedes que entreguen la suya. Yo les pido que amen a sus hermanos. Hace unos días nosotros estábamos aquí en esta iglesia abriéndole las puertas a gente que no cree y piensa igual que nosotros. Eso tiene que ser una iglesia de puertas abiertas. Yo no tengo que pensar como mi hermano. Yo tengo que amar a mi hermano. Y pasaba eso, que veía unas personas aquí que no piensan como nosotros. Y me preparaba para un taller que no era para cristianos. ¿No? Y me decía, Ani, siéntate aquí al lado mío para ver una serie de televisión. Y me llamaba Alessi, pastora y Santa Cera. Y todo eso comenzó a entrar en mi mente y en mi corazón. Vino a mi mente entonces esa escena que acababa de ver con Ani. Y muchas veces vi y pensé tantas veces que he leído este versículo bíblico. Llevo casi 20 años pastoreando y de los 20 años se supone que una vez al mes leamos estos versículos bíblicos por lo menos
mínimo 12 veces al año y mínimo durante los últimos 18 años. ¿Y cuántas veces tú te has parado y te has leído o has escuchado los versículos bíblicos en donde se narra la historia de Jesús cenando por última vez con sus discípulos? ¿Te mueve algo? ¿Te inspira algo? ¿Te motiva algo? ¿Su acto lo entendimos? Cuando volví a buscar en Mateo, en Marcos y en Lucas que se describe la Santa Cena, y cuando vi que Juan no describe la Santa Cena, pero describe el lavatorio de los pies, sentí el pecho apretado, sentí tristeza. ¿Sabes por qué? Sentí una tristeza inmensa al ver cómo se reflejaba el amor, la misericordia y el perdón de Jesús para todos los que estaban a su alrededor. Con sus acciones Jesús le enseñaba a sus discípulos cómo debían tratar a los demás. Dice este pasaje bíblico que el más grande enseñaba que el servir con amor sin importar a quién y a quién le sirve lo merezca o no, es el acto de humildad más sublime que un discípulo debe aprender. Hablaba el maestro. Habla el maestro, no habla la pastora. Yo no me estoy inventando esto. El más grande lavaba los pies. El más grande compartía su pan y el vino con quienes lo amaban y estarían con él hasta que exhalara su último aliento de vida. Pero el más grande también se ensuciaba las manos y compartía su pan con quien lo abandonarían, con quien lo negaría y con quien le harían el infame acto de traicionarle. Sin embargo, aun cuando Jesús sabía todas esas cosas, a mí me sorprendió y me dio muchos deseos de llorar el amor que se reflejaba por Jesús, porque no los descartó, aun cuando sabía todo lo que iba a pasar, porque no los humilló, sino, hermano, que con el amor les mostró lo que nosotros, sus discípulos, tenemos que hacer. Porque esa noche Él les dijo: lo que yo hago con ustedes hoy, como yo les estoy haciendo, como yo les estoy sirviendo, como yo les estoy amando, como yo les estoy perdonando, así también lo tienen que hacer ustedes si se quieren llamar mis discípulos. ¿Entendió el mensaje? Jesús esa noche le estaba diciendo: si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, o si les importa un bledo lo que les estoy diciendo, así lo mostrarán. Sus actos, sus acciones, sus frutos, nuestros frutos, reflejarán lo que hay en nosotros, lo que está en nuestro corazón. Ese hombre con sus actos me enseñó que mi mensaje no puede ser otro que no sea también: ustedes deben amarse. Con ese acto Jesús nos mostró y me mostró que nada de lo que experimentemos nosotros en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en nuestro pasar por el mundo, sería mayor que el dolor, la traición y la humillación que Él experimentó. Y si Él que es el Maestro, y nosotros sus discípulos, no podemos sentir peor de como Él estaba sintiendo. El más grande estaba siendo humillado. Y el más grande se hizo grande, no por lo que decía, sino por lo que hizo. Sus actos reflejaron su amor. Me traicionan, pero yo los amo. Amén. Y si yo los amo, entonces con esa acción yo te enseño a quién y qué tú tienes que hacer. Amar. También ustedes deben amarse. Sus discípulos, no podemos sentirnos peor de cómo Él se estaba sintiendo. Quizás me dirás: sí, pero yo no soy Dios. Y es cierto, no lo somos. Ni lo eres. Pero eres su discípulo. Y
Fue difícil. Es difícil tratar de explicarle a alguien que no cree en Dios que los que sí creemos estamos incitando al odio. Es que ha pasado algo diferente en estas últimas semanas. Que no sea los que se hacen llamar apóstoles y pastores que Dios los puso en un lugar para sanear el gobierno. ¿Son acaso los que no están diciendo vamos a crear leyes en donde se odie y se discrimine? ¿Entenderá la gente que eso? ¿Entenderá los que no creen en Dios eso? Podemos darle un buen testimonio a aquellos que decimos ser los hijos de Dios, los hijos del Maestro, de la paz, del amor, de la misericordia. Escribir con letras de odio, que no le sirvas a tu prójimo. Poderoso el Señor. Son esas las palabras y las enseñanzas del Maestro, de quien decimos ser discípulos. No es mi culpa, es culpa de Jacqueline que dijo que la palabra fuera confrontativa. Es que usted está ahora, pastora, en otra liga. Mira, yo te voy a leer que no soy la única que estoy en esta liga, es que nosotros como pastores, líderes y discípulos de Jesús también tenemos que dar testimonio. Bendito Dios. Poderoso. Testimonio. No somos dioses, pero lo cierto es que somos discípulos. Y el discípulo dice Jesús que no es más grande que su maestro. Y si él trató con amor al que se recostó de su hombro, así como también el que lo negaría con el mismo amor que le dio el pan a Juan, también se lo entregó a Pedro. Así tenemos que hacer nosotros. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Esa noche Jesús tuvo la oportunidad de desenmascararlos, de señalarlos, de excluirlos a la mesa. Esa noche Jesús pudo haber aprovechado la oportunidad de la pregunta de Juan para descargar su dolor. Esa noche Jesús pudo haber aprovechado la pregunta de Juan para contestar con coraje, con furia y decirle a todos: ven ustedes a Judas, este es un tramposo. Ven ustedes a Judas, este es un traicionado. Ven ustedes a Pedro, que acaba de decir que daría su vida por mí ya mismo. No se preocupen, ya ustedes verán todo lo que va a hacer. Así que fuera de la mesa. Estaríamos haciendo entonces allí, en vez de ver a Jesús, estaríamos viendo ¿a quién? Al espíritu de don Francisco fuera. Pero él es Jesús, no don Francisco. Él no saca a nadie fuera. Él incluye a todo el mundo en su mesa. Y si Jesús incluyó a todo el mundo en su mesa, ¿quiénes somos nosotros para decirle aquí tú no te sientas? Amén. Eso hizo Jesús. La noche que fue entregado, cuando él tomó el pan, él lo partió, él se lo dio a todos sus discípulos. Él pudo haber contestado y decirle a todos: mira quiénes son, me van a vender a los fariseos con una mentira. Esa noche pudo haber gritado a los que estaban allí, reclamarle a cada uno de ellos lo que harían. Eso haríamos tú y yo. ¿Y sabes qué? Nos justificaríamos diciendo: pastora, es que usted no sabe lo que me están haciendo. Claro que sé lo que te están haciendo. Y te crees que no me lo están haciendo a mí también. Y te crees que no se lo hacen al Dios que me llamó. Y te crees que no son así con Jesús también. Y si me lo hacen a mí, y si te lo hacen a ti, se lo han hecho a Jesús. El que a mí me rechaza, el que a ti te rechaza, no te está rechazando a ti. Acuérdate lo que te digo. Rechazan al que me envió. Y el que me envió se llama Jesucristo. Y con ese vas a tener que verte la no es conmigo. Claro. Ay, pastora, no es contigo.
no es contra ti, Adoramos Jesús. Poderoso eres, Señor. es contra el que te envió. Bendito eres, Señor. Y en nuestra humanidad y en nuestra justicia humana, no me siento con él. Y en nuestra justicia humana lo rechazo. Y en nuestra justicia humana digo, no lo soporto, no puedo. Me hiere, me duele. Y en mi humanidad le digo, no lo quiero aquí. Te adoramos. Pero me tengo que bajar de este altar cuando lo diga. Y como discípulos de Jesús decimos, yo te amo. Y como discípulos de Jesús, cuando te sientas herido, abatido, angustiado, hay un altar en donde hay que venir a dejar lo que te obstaculiza a servirle al Dios que te llamó. Y como discípulo del Señor, con amor, los recibimos, los perdonamos y les serviremos. Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que haríamos. Nosotros podemos decir no más. Eso hacemos tú y yo y nos justificamos que lo hacemos porque nos hieren, porque nos rechazan, porque nos abandonan, y desde nuestra perspectiva humana estaríamos haciendo lo que se merecen, los que nos traicionan, los que nos difaman, los que nos engañan. Pero te pregunto, ¿debe ser ese nuestro mensaje? Pero te pregunto, ¿fue eso lo que nos enseñó el maestro? Pero te pregunto, ¿qué fue lo que nos enseñó? Hermano, él dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Aquí lo dice Juan. Hagan lo mismo que hizo el maestro. El ejemplo de Jesús fue asumir el trabajo de un siervo, siendo él el amo. Y proclamó dichoso si lo pones en práctica. Y me llamó mucho la atención. Esto ha sido bien fuerte esta semana. No en la iglesia, fuera de ella. Yo estoy en una página que hay, yo no sé cuántos pastores de América Latina, y yo cada vez que la voy a abrir, la hago en oración para orar. Porque cuando sale una mujer hablando, dicen, usted es mujer, usted se tiene que callar. ¿Y de qué denominación es usted? ¿Y de qué concilio es? ¿Y qué puesto ocupa? ¿Y qué vamos a hacer con esas mujeres que se están levantando a la iglesia? ¿Y qué vamos a hacer con las que se ponen pantalones? Yo me callo. No hago otra cosa que orar. Claro está, estoy esperando que la fotógrafa de Yaya me envíe una foto con mi esposa para ponerla en ese chat. Pero le tengo que decir la realidad. Tiemblo cada vez que abro el chat, que se supone que sea un chat para orar los unos por los otros. Tiemblo, me da miedo abrir un chat. Y una pastora escribe, y lo puso luego público en el Facebook, de cómo ella ve ciertos líderes y ciertos pastores. Y no me dio miedo que lo escribiera, sino de quién escribía y lo que ella estaba percibiendo. Recursos, líderes y ministros, lea. Me dirijo a usted con mucho respeto, pero con una gran encomienda del Padre. Cuando somos invitados a una congregación debemos entender que no somos la piña colada del evento. Más bien es un honor que Dios nos permita hablar de Él. Somos usados, no los alfareros. Debe mostrar amor y humildad. Primero, le está hablando a los pastores y a los líderes. Primero, le voy a decir el nombre, quien lo escribe. Primero, usted no llega después de la adoración.
Usted y yo somos parte del servicio de adoración que se le dará al grande, a Jesús. La impuntualidad grita más fuerte que tu revelación, habla de la falta de carácter. Segundo, usted no se va por la parte de atrás, usted no anda huyendo o es predicando. No pueden llevar por honra a un lugar donde nos brinden frutas, agua, perfecto. Regrese rápido a dar alabanza. Los artistas son los que se quedan en el camerino. Tercero, está hablando a los pastores y a los líderes y a los ministros. Tercero, usted es parte de lo cual de los que van a ministrar. Tome la voluntad de unirse a los demás que van a ministrar si se lo permiten, y junto a ellos, y ore junto a ellos por lo que Dios hará. Le garantizo que el Espíritu Santo quedará enamorado de verlo siendo uno, no exclusivo. Yo procuro que me permitan ser uno de ellos. No nos necesitamos. Cuando usted comienza a ministrar desde el estacionamiento, es que está bien pequeño y Ani no me hizo bien la receta. Cuarto, usted comienza a ministrar desde el estacionamiento. Déjame mandar. Usted comienza a ministrar desde el estacionamiento, no en la plataforma. Quinto, recuerde que usted va a servir, no a ser servidor. No abuse. Les están tomando videos desde el cielo por cuanto si sube y le dan necia, sabe lo que ya ellos saben. Dios bendiga el cuerpo de Cristo que aún sabe que somos barros usados por el alfarero. Rita Arias. Siga. Pastora Rita Arias de Ministerio Profético. ¿Por qué lo quise traer? Porque nos comportamos como los amos y los maestros, no como los discípulos y los siervos. El ejemplo de Jesús fue asumir el trabajo de un siervo siendo el amo y proclamando que seríamos dichosos y lo ponemos en práctica. No daremos testimonio solo por lo que hablemos. El testimonio de que como discípulos hacemos lo que eso nos ha enseñado, lo que nos ha enseñado el maestro, es que también tenemos que amarnos. Y si nos amamos, no difamaremos. Si nos amamos, no traicionaremos. Si nos amamos, lavaremos los pies aunque nuestro nombre haya sido manchado con palabras y con sus acciones. Si usted se ama, hermano, si usted ama, no solamente amará y perdonará al que posiblemente le hace daño. Ubíquese también a usted como el que hace el daño. Continuamente estamos exhortando a que perdonemos a los demás porque le hacemos daño a otros o nos hacen daño a nosotros. Pero no estamos viendo el daño que nosotros hacemos como cristianos a los demás. Cuando usted se para en un lugar a hablar mal de alguien, del cuerpo de Cristo, hablar mal de la iglesia, de cualquiera, yo no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de todos los cristianos. Por en tela de juicio, ¿quiénes somos? No habla de nosotros, habla del cuerpo de Cristo. Y eso es bien importante, hermano. Yo lo traigo, y créame, que lo traigo con dolor por las vivencias de todas estas últimas semanas en donde ha sido un ataque de parte de los cristianos a los que no son cristianos. Ámelo, respételos, sírvales, tenga misericordia. Él sabía que a quién había escogido porque sus verdaderos discípulos
no contestan ofensa con ofensa. Sus verdaderos discípulos aman y perdonan. Sus verdaderos discípulos ponen en práctica su mayor enseñanza, su más grande enseñanza, que se amen los unos a los otros. Así como los he amado yo, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si piensas que Jesús amó a sus discípulos aún cuando vivió todas esas cosas que les tocó vivir, fue cierto. Dice que no está escrito todas las cosas que Jesús atravesó. ¿Por quiénes? Dice, a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso, hermano. Un compromiso. No servimos por otra razón que no sea porque Jesús fue quien nos enseñó a hacerlo. Eso tiene que ser la única razón de servir a los demás. La única razón para servir tiene que ser el amor de Dios para los demás. Fue curioso. Eso no nos enseñó a excomulgar a nadie. Fue curioso, Jesús nos enseñó a rechazar. Pero le tengo que decir algo, nos enseñó a decir las 4 verdades con amor y misericordia para decirlas. Pero Jesús, durante todo su ministerio terrenal, estuvo mostrándole a la humanidad cuál era la enseñanza que Él quería que siguiéramos. Cuando se encontró una mujer que no era de su ciudad, o que no era una mujer que era aceptada porque era extranjera, que era Samaria, no le dijo, yo no te voy a hablar contigo porque tú eres de Samaria. Cuando se encontró una mujer que estaba impura, no le dijo, no puedo hablar contigo ni tocarte porque eres impura. Cuando se encontró un leproso, no le dijo, no te voy a ministrar, no te voy a orar, no te voy a abrazar porque estás enfermo y me vas a contagiar. Cuando se encontró a los fariseos en su camino, lo primero que trató de hacer fue enseñarles quién era Él, pero lo rechazaron. Cuando Jesús se encontraba a la gente en su camino, Jesús les servía con amor y con misericordia. Y a sus discípulos, a cada uno de ellos, le hizo el trabajo más humillante que podía hacer el siervo en una casa, que era lavar los pies. Siempre he pensado que el acto de lavar los pies nunca lo hemos entendido. Jamás lo hemos entendido. El acto de Jesús sentarse en una mesa con todos sus discípulos tampoco lo hemos entendido. El acto de decir que mayor es el que sirve tampoco lo hemos entendido. No hemos entendido todavía las enseñanzas de Jesús. Y si no las hemos entendido, entonces no las podemos cumplir. Muchos de nosotros nos hemos
realmente embotellado la palabra como lo hacemos para un examen, que nos embotellamos el material para poder entonces derramarlo, qué sé yo cómo se llama, en un papel cuando está el examen, la prueba, vaciarlo. Vaciamos la botella de la palabra en la iglesia. Vaciamos la botella de la Biblia entre nosotros. La las embotellamos. No las hemos tratado de aprender de memoria. Lo que dice un versículo o lo que dice un capítulo. Pero todavía no hemos hecho lo que Él nos mandó a hacer. No se aprendan la palabra, pónganla en práctica. Amén. Nos embotellamos la palabra, pero no la estamos poniendo en práctica, nos guste o no nos guste que lo digamos. No servimos. Y si servimos, estamos pendientes a lo que hace el otro. Si hace más o menos, preocúpate por lo que Dios te mandó hacer a ti. Punto. No amamos. Y si amamos, amamos al que me cae bien, ¿verdad, papi? Pero ponemos límite al amor a los que no piensan como yo. Hemos sido llamados a amar y a poner en práctica el amor de Dios. Hemos sido llamados a perdonar, pero también tenemos que pedir en práctica, pedir perdón. Tenemos que poner en práctica la misericordia a los demás, no importa quién sea. El que está al lado mío, piense o no piense como yo, merece mi respeto. Merece que yo lo respete. Para que yo entonces, la gente pueda decir, es discípulo de Jesús. Pero si no puedo ni tan siquiera respetar a la persona que está al lado mío, entonces tengo que volver a donde el maestro y sentarme en el pupitre para volver a recibir la enseñanza, porque no pasamos el examen. Hay que repetir el grado. Hay que repetir el grado, no porque no sea un buen maestro, sino porque no hemos sido buenos discípulos. Hoy tú tienes aquí una mesa y no eres excluido. Al contrario, eres invitado. Invitado por el que ama. Invitado por el que instituyó que estuviéramos todos sentados en una mesa. Curiosamente, hoy es la Santa Cena. Dios tiene todo perfecto. Ayer nuestro hermano Pedrito terminaba un taller que a mí me hubiese gustado tanto, que realmente hubiese sido para cristianos, porque los cristianos lo necesitaban más que los que estaban allí. Estaban seculares, estaban ateos, estaban pastafarianos. Pero ¿sabes algo? Tenía anhelo por servir a los demás. Me dio bochorno. Tenían anhelo de servir. Qué curioso.
¿Y sabes por qué pidieron un taller así? Porque querían saber qué es esto de una iglesia de puertas abiertas. Porque no pueden concebir que haya alguna con las puertas cerradas. Porque todas deberían ser de puertas abiertas. Para amar, para respetar. Y para luchar por la dignidad del ser humano. Todas. ¿Les estuvo curioso? ¿Les está curioso? Tenemos que aprender nosotros también a abrir las puertas, no solo de palabras. Tenemos que aprender a abrir las puertas al amor, a la misericordia, al perdón. Tenemos que aprender a abrir las puertas y no solamente dar un abrazo al que llega o cuando llega, sino cuando sale de aquí. Hay que aprender a amarlos y respetarlos. Y que cuando podamos salir a la calle, el único sello que te puedan poner es el sello del Espíritu Santo. Y que está sellado por el Espíritu Santo. Y que ¿sabes qué? Y que te identifiquen como un discípulo de Jesús. Aquella noche en donde Jesús hacía esa última cena, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Esto era lo que iba a hacer. Cuando sintió que estaba allí con sus discípulos, con sus hermanos, con sus amigos, con su familia, lo que hizo fue compartir la enseñanza que Él quería que cada uno de nosotros hiciéramos. Fue una enseñanza que tiene que haber marcado a esos hombres y mujeres, y esta también tiene que ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso, antes de que podamos ir a repartir el pan, yo le voy a pedir a Dios que lo bendiga. Que podamos entender ese sacrificio que tú hiciste en una cruz en el Calvario. Yo le voy a pedir a Dios que esto que hoy tipifica su cuerpo, que fue molido en la cruz del Calvario, pero que fue un pan sin levadura, tipifica el cuerpo perfecto del Maestro. Y que este jugo de uva que tipifica la sangre derramada en una cruz en el Calvario para redención de los pecados. Yo te pido la bendición, Señor, sobre estos elementos. Pero te pido, Señor Padre amado, que al recibirla hoy podamos conmemorar ese momento que tú tuviste con tus discípulos en aquella noche, en donde tenía que estar derramada de tristeza, de angustia, de despedida, pero sobre todas las cosas en donde estaba, Señor, llena del amor y tu misericordia y el perdón. Padre, que cada momento que nosotros podamos tener, y en este momento que vamos a tener
la oportunidad de recibir tu pan y de recibir tu sangre. Sepamos que hoy estamos aquí en esta iglesia, en este tiempo, pero que estamos esperando que tú regreses por nosotros. Y que nosotros creemos fielmente que ocuparemos un lugar en esa mesa, Señor Padre amado. Y queremos, Señor Padre amado, que cada uno de los que estamos aquí, por lo único que podamos estarnos peleando es por, Señor, por estar a tu hombro, mi Dios. Y que cada uno de nosotros, cuando estemos allí, Señor Padre Santo, podamos tan siquiera tocar el borde de tu manto por estar allí, Señor, rodeado de tu presencia plena. Allí, en donde, Señor, queremos llegar para también recostarnos de tu hombro, Jesús. Y poder decirte, Señor, fui imperfecta. Señor, cometí muchos errores. Pero eso no fue obstáculo para seguir amando y para seguir sirviéndote, Dios. Y lo que hiciste por mí, viví para hacerlo por los demás. Padre, gracias te doy.